Tengan todos ustedes, queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a este canal de YouTube del Ter de la Cruz. No se les olvide nuestro like, acá abajo la campanita, píquenle para llegar a más personas. Pues ya, hoy es martes, el pulso de la salud. Hoy van a informar cómo está la situación de la pandemia, del virus COVID, SARS-CoV-2, COVID-19. A punto de iniciar. Buenos días, presidente. Ánimo. Ánimo, ánimo. Llegaron con ánimo los periodistas. Bueno, pues hoy corresponde informar sobre la situación de la salud. Ya ustedes saben que estamos atendiendo varios temas para mejorar los servicios de salud, tanto lo que tiene que ver con la población abierta para garantizarles el derecho a la salud, como lo establece la Constitución, como la atención a derechohabientes. Estamos trabajando de manera muy especial en limpiar de corrupción y mejorar los servicios en el ISSSTE que nos dejaron ese sistema de salud completamente abandonado, saqueado, sin identidad propia, porque todo se subrogó, todo se privatizó. La elaboración de estudios, de análisis, de todos los servicios quedó como un membrete. Entonces estamos recuperando, integrando servicios y recuperando pues su función de institución para atender a los trabajadores al servicio del Estado y en especial a los maestros. Entonces estamos trabajando en eso, ya hice el compromiso de que para el año próximo va a mejorar sustancialmente el servicio en el ISSSTE. Por otro lado, pues el programa principal del programa prioritario es el de el IMSS Bienestar, que es atención a toda la población, es garantizar la atención médica, los medicamentos gratuitos a derechohabientes o no, a todos los mexicanos, garantizar el derecho a la salud con médicos, con especialistas, con medicamentos, no solo el llamado cuadro básico, sino todos los medicamentos. Entonces estamos levantando ese nuevo sistema de atención a la salud y ya estamos en 9 estados. Vamos poco a poco, empezamos en Nayarit y ya vamos a estar en 9 estados y también el propósito es que el año que viene podamos tener ya todo el sistema de salud y todavía estamos atendiendo pues lo que se sigue presentando por la pandemia del COVID. Afortunadamente ya ha ido bajando en descenso, sin embargo viene la temporada de frío y hay que estar pendientes, de modo que sobre todo esto vamos a informarles
el día de hoy, y empieza el doctor Jorge Alcocer y luego el doctor Hugo López-Gatell y luego el maestro Zoe, y terminando abrimos para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y todos ustedes. Hoy en el Pulso de la Salud, 29 de noviembre, como ya señaló el señor presidente, habrá dos temas centrales. El subsecretario López-Gatell informará cuál es el estado que guarda la pandemia a partir de la semana epidemiológica 45 y las acciones que se planean en la política de vacunación, mientras que el maestro Zoé Robledo nos comunicará en el plan de salud del IMSS Bienestar las siguientes acciones: las tomadas para incrementar la productividad de los servicios médicos en los estados ya incorporados; segundo, los avances generales e inversión en Nayarit, Tlaxcala, Colima, Baja Sur, Sonora, Sinaloa, Campeche, y también finalmente el arranque de la transformación en Guerrero y Veracruz. Muchas gracias. Gracias, presidente, secretario. Zoe, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Informamos sobre la pandemia de COVID en México y en general un comentario en el mundo. Empiezo comentando sobre el mundo. Afortunadamente, las tendencias de aumento en el número de casos que se tenían en una gran cantidad de regiones del mundo se estabilizaron. En este momento solamente la región de Oceanía, en el Pacífico Sur, tiene un incremento sostenido de casos. En particular la región europea y la región de América del Norte, que parecían que iban a tener un crecimiento sostenido, no lo tuvieron y en este momento están en estabilidad. Eso es alentador porque obviamente, como hemos comentado siempre, en la medida en que permanezca activa la transmisión del virus SARS-CoV-2 causante de COVID en cualquier parte del mundo, puede afectar a cualquier otro país, incluido el nuestro. En nuestro país, como alertamos también desde hace varios meses, desde el verano, después de un periodo de descenso, podría ser que tuviéramos un cambio en la tendencia y empezáramos a tener mayor número de contagios. Esta situación es la que estamos presentando aproximadamente desde la semana 43, ya no siguió reduciéndose el número de casos, y desde la semana 45, en este momento estamos en la semana 48, empezó un incremento progresivo. Pero afortunadamente el incremento no es acelerado, es mucho más lento de lo que fue la reducción de casos, y esto es muy importante tenerlo presente. Como podemos ver en la curva epidémica y en la tabla que se muestra ahí en las últimas 5 semanas, justamente a partir de la semana 43, vemos que hay mayor número de casos en una semana comparado con la semana inmediata anterior. Pero pueden ver la curva, es un crecimiento por el momento mínimo, lo que se aprecia en el punto final de la curva, en el lado, el extremo derecho, según lo que ven ustedes directamente. Si vemos en la siguiente imagen, por su parte, el indicador de ocupación hospitalaria incrementó de 3 a 4% para las camas generales. Las camas con ventilador se mantienen estables. Esto lo que revela es que los pacientes que están siendo hospitalizados, aunque tienen alguna razón médica para serlo, no son pacientes críticamente enfermos. Y finalmente, la mortalidad se ha mantenido todavía estable. Tenemos cifras menores a 5 defunciones diarias en el promedio semanal, y en las semanas más recientes una diaria en promedio. Y como pueden ver en la curva, ni siquiera aparentan, porque todavía no se ha presentado un cambio sustantivo en eso. Tenemos la expectativa de que, gracias a que tenemos una amplia cobertura de vacunación, que podemos ver en estas cifras que ya conocen ustedes y las mantenemos siempre actualizadas, tenemos 84% de cobertura general para toda la población de 5 años en adelante, 91% para personas adultas, 64% para adolescentes de 12 a 17 años y tenemos ya 60% en la cobertura de niñas y niños de 5 a 11 años. Continuaremos vacunando, todavía falta que se complete el uso de las vacunas pediátricas, el uso de vacunas en 5 a 11 años. Seguimos haciendo llamado a la población para que lleven a sus hijas e hijos a vacunarse.
Y como también se dio a conocer, el sábado inmediato pasado tuvimos ya la recepción de más de 4 millones de dosis de la vacuna cubana Abdala, una vacuna altamente efectiva que estaremos utilizando en distintos esquemas de refuerzo de la población adulta. Esto es todo por el momento. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días, secretario, subsecretario, buenos días a todas y a todos. El domingo pasado, en la Plaza de la Constitución, el presidente Andrés Manuel López Obrador enumeró dentro de las acciones y logros de este gobierno, justo que se ha echado a andar el plan IMSS Bienestar, este nuevo sistema de salud de calidad, universal y gratuito. Y eso ya tiene resultados en diferentes indicadores, sobre todo cualitativos, que tienen que ver con cómo en los estados que hemos intervenido se incrementaron el número de servicios que dan las unidades, tanto los hospitales como las unidades y centros de salud, lo que se conoce como productividad. Si nos pueden pasar la primera. La productividad se incrementó con 4 estrategias, que es lo que hacemos en estos estados que se intervienen. La primera tiene que ver con contratar al personal suficiente. Muchas veces una cirugía se puede suspender si no tiene el suficiente personal, no solamente de médicas y médicos especialistas, sino también de enfermería o de higiene y limpieza. Por eso lo que se ha hecho es contratar a personal. En lo que va del año hemos contratado a 1,444 médicos especialistas y generales, así como más de 200 personas de la categoría de enfermería que hacían falta y los 412 médicos cubanos que nos ayudan en diferentes estados del país. El segundo elemento es acciones de mantenimiento de la infraestructura y conservación, elementos que deberían de haber ocurrido de manera regular en estos estados, pero que no pasaba y empezaban a inhabilitarse áreas de servicio. Uno de los ejemplos más dramáticos quizás es el de los quirófanos. Había hospitales que ya solo operaban desde la consulta, pero ya no podían hacer acciones o intervenciones quirúrgicas porque los quirófanos estaban inhabilitados. A la fecha se han habilitado 39 quirófanos, 5 más están en proceso para antes de concluir el año tener 49 quirófanos que ya estaban, pero se necesitaban rehabilitar. En el tema de rehabilitación y acciones de esta naturaleza, no solo de quirófanos, sino de toda la instalación hospitalaria y de primer nivel, se han invertido 2,000 millones de pesos. Y en el tema de equipamiento, mucho equipo que se está sustituyendo, trayendo equipo nuevo, pero también equipo que necesitaba rehabilitarse o que le hacían falta consumibles. También ahí se han invertido 7,096 millones de pesos y acciones de fortalecimiento del abasto. ¿Qué significa esto? A veces simplemente ampliar la farmacia y el almacén, ordenarlo y ponerle sistema, significa mejorar la cantidad de medicamentos y de recetas que se surten de manera eficiente. Esto nos arroja la productividad de los primeros 6 estados, ya estamos en 9, los 6 en donde llevamos más tiempo, en donde ya observamos en promedio, en términos de las consultas de especialidad y medicina familiar, un incremento del 65%. Es decir, se están haciendo 65% más consultas de especialidad y de medicina general. También hay un promedio de 33% más cirugías en estas unidades, ahí sí, en los hospitales específicamente, y también en el abasto. En promedio en todos los estados se ha visto un incremento promedio del 19%. Ahora, si ya lo vemos estado por estado, se nos pasa a la siguiente. En el caso de Nayarit, que empezamos en abril de este año, se están operando ya los 13 hospitales, 292 centros de salud, se cuenta con una plantilla de 1,079 médicos especialistas y generales, que es el 97% de lo que se necesita en ese estado, y 1,542 compañeras y compañeros de enfermería, que significa el 98% de cobertura en todos los turnos y todos los días de la semana. El abasto de Nayarit reportó la semana pasada ya un 99%. La inversión de ese estado es de 936 millones, en donde ya se tiene el 96% de este presupuesto ejercido. En la siguiente vemos a Tlaxcala,
con una operación ya plena en 10 hospitales y 181 centros de salud, con una cobertura de personal de médicos especialistas y generales del 91%, eso es 1,154 médicos especialistas y médicos generales, y 1,350 compañeras y compañeros de enfermería, con un 92% de esa categoría. El abasto está al 96%, la inversión ha sido de 520 millones de pesos, el presupuesto. De la última vez que reportamos al día de hoy se ejercieron 62 millones de pesos y eso nos lleva a un ejercicio del 85%. Y en Colima, que tenemos ya una operación de 5 hospitales, 118 centros de salud, con 641 médicos especialistas y generales, que equivalen a una cobertura del 82%, y de personal de enfermería del 88% de cobertura, con 919 trabajadoras y trabajadores de enfermería. El abasto está en el 97% y la inversión de 403 millones de pesos se han ejercido 67% del gasto. En todos los casos seguimos en las convocatorias para empezar ya la contratación y llegar al 100% de la cobertura de médicos especialistas, generales y también de enfermería. En el caso de Baja California Sur ya estamos operando 6 hospitales, 3 UNEMES y 58 unidades de salud. Se registra un 76% de cobertura de médicos especialistas, 60% de médicos generales y personal de enfermería, y hemos capacitado ya al 100% del personal en este nuevo modelo IMSS Bienestar. El abasto está en un 99% en Baja California Sur y el presupuesto que se está destinando a este estado es de 310 millones de pesos, que lleva un 69% de avance en el gasto programado. En el caso de Sonora, tenemos ya operando 17 hospitales, una UNEME y 223 unidades de salud de primer nivel, con un 68% de cobertura de médicos especialistas, 50% de cobertura de médicos generales y personal de enfermería, ya con el 100% del personal capacitado en primer y en segundo nivel de atención, y el abasto en un 98% de recetas surtidas. La inversión en este estado es de 822 millones de pesos, con un avance en el ejercicio del gasto del 64%. Y Sinaloa, donde se estaban operando 23 hospitales, 6 UNEMES y 340 unidades de salud de primer nivel, con 53% de cobertura de médicos especialistas, 43% de médicos generales y personal de enfermería, y con la capacitación al 100 en ambos niveles de atención. El abasto se encuentra en 95%. En el caso de Sinaloa, la inversión para este año es de 652 millones de pesos, que tienen un avance del 50% del ejercicio de este presupuesto de 652 millones de pesos. Y los estados más recientes, el caso de Campeche, donde ya estamos trabajando en los 11 hospitales y también capacitando en los 133 unidades de salud. En Campeche hay una cobertura del 50% de médicos especialistas, 53% de médicos generales y de personal de enfermería. Tenemos al 100% la capacitación en los hospitales y estamos empezando la capacitación en el primer nivel, apenas llevamos el 9% de esta capacitación. También decir que el abasto pasó del 65% a 88% en estas primeras semanas. El presupuesto que vamos a invertir en Campeche es de 638 millones de pesos, con un avance al 50% de este ejercicio presupuestal. Y los 2 estados más recientes, que se trata de Guerrero, donde empezamos el 14 de noviembre, se están interviniendo ahí 42 hospitales, 983 unidades de salud de primer nivel, centros de salud y clínicas. Hay un 33% de cobertura de médicos especialistas en Guerrero, es la más baja de todos los estados en donde hemos intervenido, y un 38% de médicos generales y personal de enfermería. Es importante informar que el 70% del personal de segundo nivel ya fue capacitado. El presupuesto para el estado de Guerrero es de 1,010 millones de pesos y recibimos el estado con un 86% de abasto de medicamentos. Es en el reporte que nos indican sobre la cobertura que hay, tanto en farmacias como en almacenes. Ahí todavía no hemos instalado el sistema de administración de insumos. Y finalmente Veracruz,
en donde se está definiendo el universo a intervenir de los 37 hospitales y las 1,019 unidades de salud. Ahí se cuenta con una cobertura del 51% de médicos especialistas, 55% de médicos generales y personal de enfermería, y se tiene ya la capacitación en el segundo nivel del 59%, casi el 60% de la capacitación. El presupuesto para Veracruz, por las dimensiones de este estado y su población, es de 1,489 millones de pesos y tenemos un 84% de abasto de medicamentos. Es cuanto por mi parte, señor presidente. Muchas gracias. ¿Cómo le hacemos? Los que no han preguntado en 15 días.